Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de este libro que yo creo que se presenta, valga la redundancia, con muchas expectativas, porque parece que hoy Alejandro Inurrieta nos va a solucionar el problema de la vivienda que tantos tenemos o que tantos tienen, sobre todo los más jóvenes. Yo soy Cristina Solar, soy periodista, me voy a limitar simplemente a presentar al autor. Ha escrito el libro titulado Vivienda, la revolución más urgente, propuestas de acceso universal para un bien de uso esencial. Él viene de Madrid, es economista, tiene un currículum realmente extenso, así que lo voy a resumir muy brevemente. Hablamos, como les decimos, de Alejandro Inurrieta Beruete, que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. También es máster en Hacienda Pública. Además es doctor en Ciencias Económicas, experto en Business Controller, por ejemplo, por el Colegio de Economistas de Madrid. Como su actividad profesional es también muy extensa, voy a nombrar simplemente alguna parte de toda su trayectoria profesional. Ha sido formador en la Fundación Agfitel, por ejemplo, profesor asociado de macroeconomía de la Universidad del País Vasco. Ha sido expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler y, como ven, un auténtico experto en materia de vivienda. Además, ha realizado muchos seminarios y cursos y varias publicaciones. Es autor de muchas relacionadas con la macroeconomía, como Determinantes macroeconómicos de la morosidad bancaria o Infravaloración en las salidas a bolsa, El mercado hipotecario español, Comportamiento de las acciones en las nuevas salidas a bolsa, o otras como Comportamiento de las OPV en España en 1996-1999. Como ven, una prolífera trayectoria que se completa en la actualidad con la publicación de este libro. Es una publicación editada por Alternativas Económicas que, como les decimos, trata de explicarnos la dificultad que en la actualidad tienen muchas personas, sobre todo los jóvenes, para acceder a una vivienda, cuando realmente nuestra Constitución, que todavía está vigente, pues lo contempla como uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Así que hoy, a lo largo de esta presentación, tenemos muchas esperanzas, sobre todo, por lo menos yo, sobre todo yo, de que Alejandro Inurrieta nos explique cómo dar solución a este problema, porque parece que a lo largo de esta publicación, de este libro, él nos da una serie de soluciones para que este problema de muchos ciudadanos españoles se resuelva. Así que bienvenidos a todos. Quiero agradecer al Ateneo de Santander y sobre todo a su presidente, que es colega mío y periodista, don Manuel Ángel Castañeda, la cortesía que ha tenido de cedernos este espacio para la presentación del libro de Alejandro Inurrieta. Y ya, sin más demora, le paso la palabra al autor, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos al respecto. Alejandro. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes a todos. Yo, por supuesto, agradecer en primer lugar al Ateneo por la cesión del espacio y, por supuesto, a Cristina Solar por acompañarme hoy, porque seguramente no hay mejor persona en Cantabria para estar conmigo en este acto. El libro que voy a presentar es es el culmen de una serie de experiencias durante muchos años, como decía Cristina, alrededor del mercado de la vivienda y de la vivienda en general. Haciendo una pequeña historia, efectivamente mi trayectoria profesional me llegó de la docencia a la administración pública. Estuve durante 4 años en el Ministerio de Economía siendo asesor del secretario de Estado y allí me tocó lidiar con todo o casi todos los problemas que tiene el mercado de la vivienda, y después, ya como gestor de empresas públicas, en este caso la Sociedad Pública de Alquiler, que es verdad que tuvo una vida efímera porque duró apenas 2-3 años, pues pude comprobar de primera mano, recorriéndome todo el país, porque eso sí que me tocó recorrer todo el país en busca de un modelo que en otros países europeos pues funciona, que es el mercado del alquiler. En España, haciendo también una breve historia, España es un país que ha pasado durante muchos años una explosión del mercado inmobiliario.
Hemos tenido, todos ustedes son conscientes y lo habrán leído y lo hemos sufrido a partir de 2008, una ruptura de un modelo de acumulación de construcción de vivienda en todas las latitudes. O sea, no hay más que ir por la costa, todas las costas españolas, por las ciudades, las grúas, y aquello parecía que era un maná, era una situación en la que todos éramos cómplices, de alguna manera, de que ese era el modelo a seguir. Construcción, 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 lo cual generaba, en ese sentido, empleo, y es cierto que la construcción es un sector que es muy intensivo en mano de obra y, por lo tanto, había una sensación de bienestar que, como luego se ha demostrado, era un bienestar ficticio. ¿Qué hacían nuestros colegas europeos? Bueno, los colegas europeos empezaron hace muchísimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, a tener un modelo de acceso a la vivienda muy diferente. Construyeron, después de la Segunda Guerra Mundial, en algunos países tuvieron que reconstruir el país, construyeron un volumen muy importante de viviendas dedicados al alquiler y dentro del alquiler, el alquiler llamado social o el alquiler público. Países que de todo tipo, es decir, países de nuestro entorno, como puede ser Alemania, como puede ser Inglaterra, como puede ser Francia, como puede ser Austria, como puede ser Bélgica, y los países, digamos, más latinos, en este caso destacamos Italia y nosotros, pues hicimos otra cosa. Hicimos un modelo en el que, incluso por tradición familiar, todo el mundo pensaba que alquilar era tirar el dinero. Eso es una frase que seguramente muchos de ustedes habrán dicho incluso a sus hijos o a sus nietos. Hay que comprar una vivienda porque es una forma de acumulación de riqueza y entonces, bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Y esa especie de mensaje pues ha calado en la sociedad española, ha calado entre los mayores, ha calado entre los jóvenes, y el resultado es una gran frustración. Como decía Cristina, que si yo voy a dar soluciones al problema de la vivienda, desgraciadamente el libro, que es un libro eminentemente académico, es un libro muy técnico, porque es un libro lleno de datos, estadísticas, modelos, pero sí hay un capítulo dedicado al final a las propuestas de reforma para aquellos que lo quieran escuchar. Entonces España se fue poco a poco alejando de una dinámica europea donde en algunos países, ahora mismo, por ejemplo, los últimos datos en Holanda ya hay más gente viviendo de alquiler que viviendo en propiedad. Es decir, ha habido países que han elegido este tipo de modelos porque permite, juntando el alquiler público y el alquiler privado, permite, primero, una mayor flexibilidad de acceso a la vivienda, pero también la propia dinámica de estos mercados permite acceder a este bien, que es el bien de acceso a la vivienda, a unos precios muy razonables. Nosotros, como decía, nos fuimos alejando de este modelo, a pesar de que si uno hace una pequeña historia, y aquí veo personas que seguramente se acordarán, a finales de los 70 en España había un porcentaje muy elevado de personas que vivían de alquiler. Probablemente en aquella época era porque, una de dos, o porque no había suficientes fondos para acceder a la propiedad, o porque efectivamente era una situación en la que era más factible ese acceso al mercado del alquiler. Y entonces, en España, poco a poco, finales de los 70 y ya en los 80, y cuando entramos en la Unión Europea, se produjo un cambio muy drástico. Se produjo un cambio muy drástico motivado fundamentalmente por dos razones. Una, la caída de los tipos de interés. España, ustedes, los que compraran viviendas en aquellos años, se acordarán de que los tipos de interés estaban en el 17, 18, 19%. O sea, y cuando ahora vas a pedir una hipoteca, ahora ya empiezan a subir un poquito, pero han estado al tipo prácticamente cercano al cero. 2%, 1%, claro, parecía como que te regalaban las hipotecas, ¿no? Yo en mi trayectoria, hablando con muchísimos directores de oficina de bancos, me decían, es que el que no salía con una hipoteca en los años más bollantes, hasta los 2007, era porque era, no sé si tonto o algo similar.
Es decir, todo el mundo que entraba en un banco en aquella época, qué tiempos aquellos y que te atendían en los bancos, bueno, pues salías con una hipoteca, pero no solamente con una hipoteca, te permitían comprarte un barco, los muebles de la casa, las bodas, o sea, se financiaba absolutamente todo porque había muchísima financiación, muchísima liquidez proveniente exactamente del sistema financiero, que al entrar, como decía, en la Unión Europea, se produjo esta caída tan drástica de los tipos de interés y España cambió radicalmente de política, pero no solamente de política pública, sino de política social al respecto en relación con la vivienda. La proyección de esta combinación de tipos de interés muy bajos, dinero abundante, aumento del empleo, pero todos sabemos que el aumento del empleo en aquella época era un empleo relativamente precario, sobre todo en la parte más joven, ¿de acuerdo? A mí me contaban directores de oficina de bancos que decían que entraban parejas de jóvenes casi con su primer trabajo, contratos de 6 meses o incluso menos de un año, y se metían en una hipoteca porque con 2 sueldos parecía como que era asequible y factible pagar una hipoteca a 30 años o casi a 40 años con 20 y tantos años. Y muchos, lamentablemente, muchos de esos jóvenes pues hoy han sido desahuciados, o incluso algo peor, que es que sus padres han tenido que ver ejecutadas sus viviendas porque la banca exigía una serie de avales para poder darle esos préstamos a esa gente tan joven. Entonces, nos hemos creado un ecosistema absolutamente autárquico en relación con el resto de nuestros socios europeos, donde mientras ellos se dedicaban a tener un mercado de acceso a la vivienda en alquiler y alquiler social, con lo cual los precios eran radicalmente diferentes, aquí preferimos buscar la rentabilidad y la especulación en muchos casos con la vivienda y el suelo, más importante casi el suelo que la vivienda, y generamos lo que se ha llamado una burbuja, enorme burbuja inmobiliaria, enorme burbuja de ladrillo, que desgraciadamente el año 2008, como todos saben ustedes, pues se desplomó fundamentalmente por razones exógenas, es decir, España vio como el sistema financiero internacional colapsó, los grandes fondos de inversión americanos quebraron y se produjeron cosas tan inauditas como la nacionalización de parte de la banca en Estados Unidos, en Europa también hubo nacionalizaciones de banca en Reino Unido y aquí pues también hubo nacionalización. Perdón. Mi marido quiere comprar un coche a un desconocido por internet. Perdón. Pero yo no confío. Que se avería y a ver quién se hace responsable. Pues llámale, gatitas. Cuando compramos la moto... Perdón. Y aquí también hubo, como decía, una nacionalización de la banca, básicamente en Bankia, que hoy ha sido absorbida por la Caixa con los resultados que todos sabemos. Entre medias, hubo una creación de lo que se ha llamado un banco malo, la Sareb. Dicho, aquí estamos entre amigos, es una auténtica estafa, nos han estafado y ahora tenemos que pagar 35.000 millones de deuda, todos los españoles, porque hemos, digamos, pagado la orgía del sistema financiero. Este sistema financiero que intentó eliminar de sus balances toda la, como digo yo, toda la porquería inmobiliaria que había acumulado durante todos estos años, fundamentalmente vivienda, pero también mucho préstamo incobrable, que es lo que hablaba antes me refería a las dificultades de los jóvenes, es decir, se han dado muchos préstamos que nunca se debieron de dar. El sistema financiero ha sido cómplice de la situación de muchas personas. El Banco de España ha sido también cómplice porque ha autorizado precisamente estas operaciones sin que su labor de supervisión al sistema financiero tuviera los efectos que tiene que tener un banco central, y nos hemos encontrado con esta dinámica en la que hemos construido más viviendas juntos en algunos años que Francia, Reino Unido e Italia juntos. En España se construían más viviendas por año que estos 3 grandes países donde la población es infinitamente más grande que la nuestra, y por lo tanto nos hemos creído
que este era el modelo a seguir. Todo el mundo aspiraba y sigue aspirando a tener una vivienda en propiedad a costa, efectivamente, de que el resto de, digamos, de parte de la población que no puede acceder a esa vivienda, pues poco a poco vaya teniendo una situación cada vez más difícil y cada vez más complicada. Y entonces, en este contexto, el libro lo que trata es de, primero, hacer esta radiografía. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta aquí, como decía, porque ha habido un sistema financiero cómplice, porque ha habido también una población, todos nosotros, que nos hemos creído efectivamente este modelo. Yo cuando intentaba explicar que las bondades del alquiler, pues me ha costado mucho, incluso entre gente muy joven, el que, digamos, este mensaje penetrase. Estos jóvenes que ahora, gracias, yo creo que es una buena señal, pueden viajar y pueden hacer estancias con Erasmus y demás en otros países, estos mismos jóvenes se van dando cuenta que cuando van a trabajar o van a estudiar a otros países, nadie tiene una vivienda en propiedad con 24 o 25 años. Nadie, absolutamente nadie. Es decir, lo que pasa es que, claro, hay un segmento de vivienda asequible para ellos, pueden tener acceso a viviendas mucho más baratas y mucho más de mejor calidad, que eso es otro factor importante, y poco a poco esa gente que va saliendo fuera del país se va dando cuenta de que estamos ante un paradigma que solo existe en España. Yo creo que en eso somos, igual que el jamón, somos especialmente únicos en ese sentido en toda España, en toda Europa, incluso me atrevería a pasar prácticamente en el mundo occidental. Porque incluso en países mucho más ricos que nosotros, como decía, Alemania, como Estados Unidos, el modelo es el que comentaba yo al principio. Hay un porcentaje de propiedad mucho más bajo. En España, para que se hagan ustedes una idea, aproximadamente el 75% de la población que tiene vivienda vive en propiedad. 75%. Aproximadamente hay un 20%, el resto entre el 15 y el 20% se supone que es alquiler, y luego hay otras formas de cooperativas o otras formas de vivienda diferentes. Por poner un ejemplo, como les decía, solamente en la ciudad de Viena, en Austria, el 50% de la población de Viena vive en una vivienda de alquiler. 50%. Entonces, nos damos cuenta de que algo estaremos haciendo mal. Primero, porque nos han permitido comprar vivienda, nos han puesto un caramelo para comprar una vivienda, pero hay mucha gente que no lo ha podido pagar, nos han expulsado de nuestras viviendas y encima tenemos una deuda. Hemos hecho un círculo muy complicado, que es que nos hemos quedado en muchos casos de personas sin vivienda, pero sigue teniendo una deuda que pagar al banco. El banco con esos préstamos los ha vendido a una entidad que se llama Sareb, y ahora esa entidad que ha quebrado resulta que lo tenemos que repagar, no solamente el nuestro, sino el de todos los que han sufrido la misma situación que nosotros. O sea, es un círculo y una mala praxis por parte de muchas instituciones cuyos, repito, responsables, lamentablemente, pues no van a pagar por ello, desde ningún punto de vista. Ya no solamente penal, que en otros países sí lo han hecho. Yo recuerdo, cuando yo explico a veces esta situación, siempre comparo la situación que hicieron en Suecia en el año 92, una crisis bancaria muy similar a la que tuvimos nosotros. En Suecia, lo primero que hizo el gobierno sueco fue, digamos, despedir a todos los gestores de la banca privada, y algunos fueron a la cárcel. En Islandia han ido a la cárcel algunos responsables de la banca islandesa. Y después de hacer todo eso y hacer un análisis y una auditoría de esos bancos, pues a partir de ahí se ha inyectado dinero a aquellos que realmente podían ser susceptibles de ser reflotados, mientras que otros han tenido que desaparecer. Pero siempre bajo la óptica de primero la gestión y después el reflote. Por lo tanto, con todo esto, la situación del mercado, pues ahora mismo vuelve a tener, y ese es mi miedo, vuelve a estar en una situación en la que no hemos aprendido prácticamente nada. Los gestores públicos, que son los que deberían, de alguna manera, diseñar
un tipo de política de vivienda diferente, siguen optando por la misma política. ¿Y por qué siguen optando por la misma política? En parte por lo que comentaba también antes. No hay una presión social, es decir, la sociedad sigue pensando que ese es el mejor modelo, que simplemente, bueno, pues hemos tenido un tropiezo que se ha llevado por delante miles y miles de empleos, miles y miles de dinero público y privado, pero que realmente el modelo a seguir es este. Yo creo que ahí es donde tenemos, y el libro en ese sentido trata de explicar y de incentivar el debate entre la sociedad, también los medios de comunicación es importante que lo difundan, porque una de dos, o cambiamos el modelo de acceso a la vivienda o volveremos a tener el mismo problema en unos pocos años. Ya está empezando otra vez a subir los precios de las viviendas y el mercado del alquiler sigue exactamente igual que estaba o incluso peor. ¿Por qué está peor o por qué está igual? Bueno, pues porque primero, como decía, no hay ningún incentivo a modificar una situación que hemos heredado y que es muy difícil de cambiar en este sentido. Por eso soy yo tan pesimista en ese sentido de que podamos llegar a igualarnos a los países de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque fíjense, yo he hecho el cálculo, para igualarnos al porcentaje entre compra y alquiler, incluyendo también el alquiler público, deberíamos tener aproximadamente, no significa construir, sino tener unos 7 millones de viviendas disponibles para el mercado de alquiler y dentro de este el mercado público. ¿Y por qué es importante tener una base de mercado público de alquiler? Porque eso garantiza, como los precios están regulados, que de alguna forma el precio no sube, o por lo menos sube mucho menos que si todo el mercado es un mercado estrictamente privado. Actualmente, España es el país con menos vivienda pública de toda la Unión Europea. Incluso yo creo que de casi todos los países, digamos, más importantes de la OCDE. Tenemos aproximadamente, según las estadísticas, que esos son todos los capítulos que dedico, porque además de todo lo mal que lo hemos hecho, las estadísticas son todavía peores. Tenemos aproximadamente un 2% de vivienda pública globalmente en España. 2% para que se hagan una idea, tenemos 25 millones de unidades en todo el país de vivienda, 25, 26 millones, pues ese 2%, solamente el 2% de esos 25 millones son viviendas con algún tipo de vivienda de protección. Es verdad que en España se hizo un modelo que tampoco existe en muchos otros países, que es, ustedes lo sabrán, las famosas viviendas de protección oficial. Ese es un modelo que, como decía el que fue ministro con Franco Arrese, cuando se dijo aquello de vamos a pasar de ser proletarios a ser propietarios, pues que se intentó que fuera el modelo también para poder acceder en circunstancias más o menos asequibles a un colectivo de personas. Pero ¿cuánta gente puede acceder a una vivienda en propiedad pública? Pues un porcentaje muy pequeño. Además de todo eso, ha sido, de alguna manera, un elemento de clientelismo político en muchas comunidades autónomas. El famoso sorteos con las llaves que todos hemos visto en televisión, pues eso da rédito político, pero no soluciona el problema. Y no soluciona el problema porque además tiene una parte muy importante que se puede llamar, no es que se pueda llamar de corruptelas, pero sí se puede llamar de mal uso del dinero público. Porque esas viviendas a los 10 años, en algunos casos, en otros un poquito más, se pueden desclasificar. Y esa vivienda, esa persona que le ha tocado en ese sorteo, la puede vender y puede generar una plusvalía importante que se la va a quedar él o ella. Quiere decirse que hemos invertido dinero entre todos los españoles en esa vivienda, le hemos dado la opción porque su situación económica era determinada y después cuando él la vende, esa plusvalía en lugar de repartirla, pues simplemente se la queda. ¿De acuerdo? Eso, que es un modelo que, repito, tampoco existe más que en España, pues ha sido el único modelo que se ha utilizado para poder, digamos, garantizar, si esa es la palabra, un acceso más o menos saludable
o factible a aquellas personas que tienen más dificultades. Ese modelo en algunas comunidades autónomas ya ha empezado a ser revertido, lo cual es una buena noticia. País Vasco, Cataluña, Navarra han empezado ya a prohibir la desclasificación, que eso es otra forma de decirle a la persona que le toca en un sorteo o incluso la puede adquirir: señores, ustedes saben que esa vivienda va a ser pública toda la vida y por tanto no la van a poder revertir, no van a poder vender, no van a poder especular con ella. Entonces, que lo sepan, para que sepan que eso es un acceso a una vivienda pública y por tanto seguirá siendo pública toda. Y eso es lo que tímidamente la nueva ley que se ha aprobado recientemente en el Parlamento, que estará en fase de tramitación parlamentaria, va a introducir ya lo va a generalizar en toda España. Es decir, el hecho de que no se pueda vender, aunque el plazo para no vender son 35 años, bueno, menos da una piedra, pero por lo menos en 35 años no se podrá vender esa vivienda pública. Y ese modelo también ha vuelto a fracasar porque no deja de ser un modelo también de acumulación de vivienda, de más construcción, de más vivienda, pero muy poca rotación. Porque el problema de la vivienda, sobre todo la vivienda que necesita buena parte de la sociedad, es que necesita rotar. Rotar en el sentido de que la vivienda en alquiler te permite, primero, en un momento dado de tu vida puedes optar por vivir en alquiler, por motivos de trabajo te tienes que desplazar a otro, y hoy la movilidad geográfica y laboral es muy superior a la que había hace unos cuantos años, y por lo tanto genera unas sociedades mucho más dinámicas, desde luego para la gente joven, pero también para la gente no tan joven, y por lo tanto lo que deberíamos ir hacia ese modelo que decía yo al principio, de tener al menos en torno a un 40 o 45% del total de viviendas disponibles sean viviendas en alquiler. Claro que si no hay demanda de esa cuantía, pues obviamente ni las administraciones ni las empresas constructoras tendrán incentivos para construir y permitir el acceso a esta parte de vivienda. Pero son las administraciones al final las que tienen que tomar la delantera y tienen que utilizar los fondos públicos para lo que realmente es necesario en este momento, que es construir o comprar, que se está haciendo en algunos ayuntamientos, inmuebles enteros para ponerlos en forma de alquiler regulado, alquiler público, primero para equilibrar efectivamente los precios de la vivienda. Cuando uno analiza los precios de la vivienda, por ejemplo, en Alemania, durante los últimos 30 años, es casi una línea recta horizontal. Prácticamente los precios en este país, en Alemania, no han crecido y, por tanto, no ha generado ningún esfuerzo adicional para las personas que viven en alquiler. Han podido disfrutar y han podido vivir toda su vida, como pasa en Berlín, como pasa en Viena, como pasa en París, como pasa en muchas ciudades del centro y norte de Europa. La gente puede vivir toda su vida, si quiere, en una vivienda de alquiler a unos precios muy razonables. Y encima, viviendas de cierta calidad, es decir, no son viviendas, porque todos los que hemos vivido de alquiler muchos años, pues ha habido de todo, ¿eh? Yo me he encontrado zulos absolutamente lamentables, personas que luego encima te tienes que pelear para que te cambien una bombilla o te cambien lo que se va estropeando durante tu vida en esa vivienda. Y por lo tanto tenemos esas dificultades para absorber a las personas que tienen que, digamos, velar por este derecho. Con todo esto, el problema fundamental, como decía, es que no hay ahora mismo ningún viso de que esto vaya a poder revertir. Es decir, tenemos unas administraciones autonómicas que son las competentes en materia de vivienda. El Estado en vivienda no tiene ninguna competencia y, por lo tanto, poco puede hacer el Estado central a la hora de acometer modificaciones o reformas en el acceso a la vivienda. No hay que olvidar que la reciente ley que les comentaba, que está en el Parlamento, ha tenido un informe absolutamente demoledor por parte del Consejo General del Poder Judicial, porque lo que le acusan al Estado central, al Gobierno en este caso, que está invadiendo competencias de las comunidades autónomas. Y estas comunidades autónomas, cada una, pues tiene efectivamente una política diferente. Ahora mismo hay comunidades autónomas que sí han empezado a apostar hace ya tiempo por un cambio, algo diferente,
Una sería País Vasco, otra sería Cataluña. En Cataluña, por ejemplo, están haciendo una política de compra masiva de edificios en muchos barrios de Barcelona y en otras partes de Cataluña, pero sobre todo el Ayuntamiento de Barcelona. Están haciendo también empresas mixtas, privadas y públicas, para la construcción, para alquilar, porque ese ha sido otro de los elementos que en España no ha habido muchos incentivos a que las empresas constructoras dedicaran sus esfuerzos financieros a construir exclusivamente para alquilar. ¿Por qué? Bueno, básicamente por una cuestión de rentabilidad. En el libro hago un análisis de cuál es la rentabilidad para una empresa de hacer promociones para la compra o promociones para el alquiler. Obviamente la diferencia es abismal. Estamos hablando de que el alquiler la rentabilidad del alquiler aproximadamente es un 6%, 6-7%. La rentabilidad para la compra pues, puede llegar al 30-35%. Claro, cualquier empresa que lo que quiere es ganar dinero, pues obviamente te va a decir, mire, no me es rentable dedicar mis esfuerzos financieros a producir vivienda para alquilar. Pero si no lo producen las empresas, pues alguien tendrá que producir o, como decía, en lugar de producir y construir, lo que sí se puede aprovechar es buena parte del parque ya existente, viviendas ya existentes, edificios enteros ya existentes, que se pueden rehabilitar y ahora vienen muchísimo fondo de rehabilitación, para rehabilitación por parte de la Unión Europea, y hay ayuntamientos que se están dedicando efectivamente a comprar edificios enteros, porque además hay otro problema que está surgiendo en las grandes ciudades, y es lo que llaman la gentrificación de las grandes ciudades. Es decir, ciudades que se están quedando vacías de ciudadanos, vacías de vecinos, y solamente se utilizan para pisos turísticos, para el turismo, mejor o peor, pero el turismo es una actividad que efectivamente nadie va a discutir su impacto en que tiene en la economía española. Es un 12% del PIB español. Todos vivimos, y aquí Santander es una ciudad también que vive del turismo, pero también hay que pensar que si vaciamos los barrios, si vaciamos las calles y las zonas, digamos, donde viven los propios habitantes de las ciudades y los expulsamos, pues nos quedaremos con ciudades huecas y ciudades solamente donde si vienen los turistas florecerán, si no vienen los turistas, pues prácticamente son ciudades muertas. Y ese proceso, que ya es una realidad en algunos barrios, aquí en Santander a lo mejor no, pero por ejemplo si es una realidad en Barcelona, si es una realidad en zonas de Madrid, si es una realidad en zonas de la costa, en Palma, por ejemplo. En fin, estamos teniendo un problema que se junta con el problema que decía de la vivienda. Y eso solo lo pueden corregir las administraciones públicas mediante una serie de políticas muy, muy directas, eligiendo bien en qué gastan el dinero y sobre todo facilitando que la vivienda sea efectivamente un derecho. Porque lo que la gente no acaba de entender es que la Constitución no garantiza es que te puedas comprar una vivienda. O sea, la Constitución no garantiza la compra de un inmueble, sino lo que sí garantiza es el acceso al uso de una vivienda, y eso solamente lo permite el alquiler. Y por lo tanto es esencial, el primer punto es esencial, es cambiar, como decía, la dinámica, cambiar el discurso para que eso se pueda producir. Si no se produce en un periodo de tiempo razonable, nos volverá a comer una nueva burbuja inmobiliaria. Si no hay una ruptura drástica con el pasado, volveremos a tener los mismos problemas que hemos tenido en el pasado. Como decía antes, estamos ya en una fase incipiente, estamos volviendo a invertir dinero en vivienda. España es un país atractivo para los grandes fondos de inversión, porque todo esto tiene un origen también especulativo. Es decir, gran parte de la vivienda que se quedó obsoleta, que se quedó vacía en el pasado, mucha, sobre todo la de mayor calidad, ha sido adquirida por grandes fondos y grandes corrientes financieras provenientes en muchos casos de Venezuela, Estados Unidos, Japón y algunos países europeos. Por lo tanto, eso tiene un impacto también en quién tiene esa propiedad de esas viviendas y luego el uso que se vaya a hacer de ellas. Si no somos capaces en esta fase de recuperar
una gran parte de ese parque y construir, en la medida de lo posible, nuevas formas de vivienda, porque también es otro de los elementos que analizo en el libro. La vivienda tiene que innovar. El concepto de vivienda también tiene una capacidad de innovación importante. Hay nuevas formas constructivas que son susceptibles de ser utilizadas en países como puede ser Suecia, como pueden ser Holanda, como puede ser Alemania. Están empezando a hacer y a utilizar viviendas que aquí la palabra prefabricado siempre tiene un elemento peyorativo, pero hoy día hay ejemplos de viviendas de una calidad extrema que incluso pueden sustituir perfectamente al ladrillo tradicional y que además de ser una vivienda mucho más, desde el punto de vista ambiental, mucho más eficiente, es además mucho más barata y segundo, es mucho más rápida de implementar, ¿de acuerdo? Para eso necesitamos otra política de suelo, que es otro de los grandes factores que en España no se ha tratado casi nunca. Porque el problema de la vivienda, al final, y el problema del encarecimiento de la vivienda, todo el mundo lo achaca a que es la vivienda en sí. Cuando ustedes compran una vivienda, es como en los coches. Al día siguiente de ustedes comprar un coche, su valor en el mercado prácticamente tiende a cero, porque es un coche usado y, por tanto, el coche prácticamente va perdiendo valor día a día. La vivienda es exactamente lo mismo. La vivienda, lo que es la construcción, pierde valor conforme desde el momento que ustedes la compran hasta que ustedes la disfrutan. Pero el problema del encarecimiento de la vivienda viene determinado por el precio del suelo. Es decir, es el suelo lo que marca el que su vivienda cada vez valga más. De hecho, cuando ustedes van a vender o a comprar una vivienda, están comprando básicamente una localización. Eso es una cosa que en España no nos damos cuenta. Ustedes compran localización. ¿Dónde está localizada esta vivienda? Y que tiene un precio. ¿Y por qué tiene un precio más caro en el Sardinero que, no sé, en otra zona de la calle Alta? Pues básicamente por la localización. Porque los recursos y el valor del terreno, el valor del suelo en esa zona es infinitamente superior a otra. Bien, y el suelo es un elemento que en España, a pesar de que somos un país con muchísimo suelo disponible, somos un país con muy poca densidad de población, contrariamente a, por ejemplo, Singapur u otros países mucho más densos. Nosotros somos un país, si no recuerdo mal, son 96 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, es una cosa muy poco. Somos un país todavía con muchísimo espacio para la construcción y para la ubicación de nuevas viviendas. Sin embargo, el suelo ha sido muy poco tratado porque además el suelo ha estado siempre en manos de grandes tenedores de suelo. El suelo no es lo mismo que la vivienda, que uno puede tener una o dos viviendas y puede haber empresas que tengan de alquiler, que tengan 2, 5, 6, 10 viviendas. Es decir, el suelo normalmente son operaciones donde se han hecho grandes volúmenes de especulación alrededor del suelo, grandes plusvalías. Y aquí es otro de los elementos que más daño ha hecho precisamente al sector de la vivienda y del acceso, porque el suelo no ha sido tratado como un bien, digamos, de interés general, contrariamente a otros países. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de Reino Unido y Dinamarca. En Reino Unido, por ejemplo, si usted tiene un suelo y no lo quiere sacar al mercado para su construcción o para su producción, obviamente usted va a perder la plusvalía del suelo. Usted no va a ver un duro de la plusvalía del suelo. Toda la plusvalía de la compra y venta de suelo se la va a llevar el ayuntamiento de turno. Quiere decirse que usted no tiene ningún incentivo a tener ese suelo retenido para que luego, cuando usted construya, lo que usted va a generar plusvalía es sobre la construcción, sobre el dinero que usted arriesgue para generar una industria, en este caso, para generar una producción de vivienda. Entonces, en España, al revés. En España, las grandes plusvalías se han hecho con el suelo, porque luego, cuando usted vende una vivienda, sí puede generar una pequeña plusvalía, pero la gran plusvalía desde el principio es la plusvalía que usted genera con el suelo. Y en España el suelo no se ha tratado nunca de esta forma. Los tenedores de suelo tienen que ceder un porcentaje, que es el 15% de aprovechamiento a los ayuntamientos, que al fin y al cabo suelen ser siempre las peores parcelas y las peores zonas para que el ayuntamiento pueda, pues no sé, poner un colegio o poner lo que fuera en ese espacio, pero desde luego no hay una gran apuesta por
por digamos, el uso del suelo y que sobre todo que la plusvalía del suelo no recaiga en los especuladores, sino que recaiga en el bien común. Y aquí hay un capítulo entero dedicado a la revolución fiscal alrededor del suelo. ¿Por qué? Yo he estudiado mucho los mercados de suelo del Reino Unido y Dinamarca y me he dado cuenta de que son muy avanzados porque su filosofía es muy sencilla. Ellos prefieren poner un impuesto sobre el suelo, todo tipo de suelo, el que esté construido y el que no esté construido, se hace un valor medio, y con eso eliminan casi todos los impuestos municipales que tienen en sus ayuntamientos. Por ejemplo, yo he hecho el cálculo para España y si nosotros grabásemos con un impuesto del 2% a todo el suelo disponible en toda España, se podrían recaudar por año unos 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Eso elimina de un plumazo el IBI, elimina la plusvalía municipal y con eso se podría incluso reducir impuestos como el IVA, como el IRPF u otros. Esa comparativa de fiscalidad es simplemente cambiar el concepto de qué es lo que hay que gravar. ¿Por qué se grava el suelo y no se grava la vivienda? Porque el suelo es inocuo. El suelo, al fin y al cabo, no genera ningún beneficio económico, mientras que detrás de una vivienda ha habido empleo, ha habido un tipo de actividad económica determinada, pero el suelo en sí mismo es tierra, que es el elemento primario que en España no se grava jamás. Y además, con eso eliminamos el incentivo a que aquellos que tienen suelo, y hay mucha gente que tiene mucho suelo ahora mismo disponible, primero lo tiene que poner en manos del mercado y segundo, que el propio Estado podría, de alguna manera, comprar esa parte del suelo para poder construir este volumen de vivienda que les decía al principio, para que por fin podamos alcanzar los niveles de nuestros socios, nuestros colegas europeos. Siempre que viajas yo cuando he viajado con el Ministerio y con la Sociedad Pública de Alquiler, lo que más sorprendía en Europa era precisamente la forma en la que nosotros tenemos acceso a la vivienda. Es decir, cuando casi todo el mundo o una gran parte de los socios europeos viven de alquiler, incluso personas con rentas muy altas, no solamente las personas con rentas medias o rentas bajas, sino precisamente en Berlín yo me he encontrado abogados, gente de un nivel económico muy alto que viven toda su vida en una vivienda magnífica de alquiler y estaban pagando 600 euros al mes en Berlín, en el centro de Berlín. Claro, uno vuelve a España y cuando va uno a preguntar lo que vale una vivienda o cuando se quiere comprar o quiere alquilar una vivienda, y se da cuenta de que en España estamos muy atrasados, muy atrasados, y tenemos que hacer un examen de conciencia personal y social, porque si no estaremos, condenando a toda una generación, la que no solamente nosotros ya más o menos la vida la podemos tener, pero la gente que viene por debajo, tenemos que darles la opción a que puedan disfrutar y puedan tener el acceso a la emancipación juvenil, que son uno de los facetos, los que somos padres, nos damos cuenta de que primero los hijos se van muy tarde en España, también a diferencia de otros países, y luego enseguida vuelven. Ahora estamos ya en fase en que se van tarde, pero vuelven enseguida porque se han quedado sin trabajo, porque tienen problemas muy serios, y eso nos está llevando a una sociedad, como digo, en parte muy infantilizada en algunos campos, y segundo, tenemos un grave problema de eficiencia en la asignación de recursos. No podemos permitir, en ese sentido, que en España el porcentaje de que dedicamos a la vivienda de nuestro sueldo, en muchos casos supere el 60, el 70% de los ingresos que tiene una familia o que tiene una persona joven, la tiene que dedicar a pagar un alquiler o una hipoteca algo menos, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso no podemos soportar por mucho más tiempo esta situación. Y esto solo tiene, repito, una solución. Por un lado, acción privada, es decir, la sociedad se tiene que concienciar, y luego una acción pública. La acción pública en estos momentos y en el corto plazo solo podría ser que tuviéramos de repente llegar a esos niveles de vivienda
que les comentaba, pero es imposible construir en España a corto plazo tanta vivienda suficiente para equilibrar. Y por lo tanto, lo único que nos queda es utilizar algunas de las cosas que se han hecho y que son muy criticadas, yo lo sé porque lo he visto, se ve en medios de comunicación, en la sociedad, la famosa regulación de los precios del alquiler. Se ha planteado en la ley un modelo híbrido en el sentido de que bueno, se van a delimitar cuáles son las zonas llamadas tensionadas, es decir, aquellos municipios, incluso dentro del municipio, aquellas zonas del municipio donde realmente hay una inflación, hay un crecimiento de los precios absolutamente desbocados, y a partir de ahí se va a hacer una regulación de manera que se le va a decir al propietario de ese inmueble, bueno, pues usted tiene que limitar el incremento de precios, ojo, no el nivel de precios, el incremento del precio, a lo mejor a un 10% en los próximos 3, 4 años o lo que dure la vida del contrato. Sin embargo, ya les digo de antemano que esta ley, primero, es difícil que salga en tiempo para que en esta legislatura esté disponible, pero además de todo eso tiene un problema añadido y es un problema, como decía, estadístico. Para ello, España, además de equipararse en materia de vivienda pública y vivienda social, se tiene que equiparar en saber exactamente cuáles los números reales que tenemos en materia, por ejemplo, el mercado del alquiler. Yo siempre tengo una anécdota que cuando el ministro, entonces, cuando yo estaba en el ministerio, me preguntó, porque yo fui uno de los responsables de la redacción y el cálculo de la famosa renta básica de emancipación, que era un dinero que se, digamos, daba subvenciona a los jóvenes para alquilar, algo similar a lo que ha salido recientemente, y me preguntaba, bueno, pero ¿cuánta gente de verdad vive en España de alquiler? Le digo, no lo sé. ¿Pero no se puede saber? No, no se puede saber. En España no sabemos cuánta gente de verdad vive de alquiler. No sabemos, no lo sabemos, nadie lo sabe. Hay aproximaciones, hay encuestas, hay datos más o menos disponibles mediante la declaración de la renta. Cualquiera que tenga un piso en alquiler sabe que lo tendría que declarar. Eso es lo que dice la ley. Otra cosa es lo que hace la sociedad, que esos son otros los problemas que tenemos con el dinero negro. Tendríamos que declarar cada uno de los... Porque es que además tenemos además de todas las diferencias que les he comentado respecto a Europa, tenemos una estructura del mercado de alquiler también completamente diferente a nuestros socios europeos. En España, ¿quién alquila realmente vivienda? Pues básicamente, en un porcentaje que es verdad que ahora está cambiando, pero básicamente son personas físicas, como ustedes, que tienen 1, algunos 2, 3 pisos, o hay gente que incluso grandes rentistas privados que tienen hasta 10 o 15 pisos en una ciudad, pero son personas físicas, son personas como ustedes y como yo, que pues uno complementa su salario, complementa las pensiones la gente más mayor, una herencia, en fin, tenemos ese modelo, como yo digo yo, un modelo muy atomizado, un modelo muy minorista, mientras que en los países europeos, ¿quiénes son los que alquilan? Pues ahí alquilan los grandes fondos de inversión, alquilan ONGs, sociedades, digamos, entidades sin ánimo de lucro, los propios ayuntamientos son titulares de muchísima vivienda y empresas privadas, pero empresas grandes. Por tanto, es un modelo, como digo yo, mucho más profesionalizado y mucho más transparente, que eso es la siguiente corolario de la diferencia entre los mercados. Cuando uno tiene un mercado muy pequeño y muy atomizado como el nuestro, es muy fácil blanquear, es muy fácil esconder el alquiler y el dinero negro para no declararlo a Hacienda. Porque es que la propia ley nueva que les comentaba lo que hace es incentivar fiscalmente a aquellos que tengan un piso en alquiler hasta el 90% de la renta, del rendimiento neto, es decir, la diferencia entre lo que ustedes ingresan por el alquiler y sus gastos, hasta el 90% lo van a poder deducir en su declaración de la renta, siempre y cuando no incrementen ustedes el precio por encima de un determinado nivel. Pero, como digo yo, el incentivo entre eso y no declararlo, ustedes pueden decir qué es lo que van a hacer la mayor parte de los tenedores de vivienda. Pues seguramente no declarar. Y entonces estamos ante una tesitura en que, primero, tenemos muy poca información del mercado de alquiler,
tenemos muy poca vivienda pública, tenemos muy poco incentivo a construir, por lo menos en el corto plazo, tenemos una idea de regular los precios que no van a salir y entonces la consecuencia de todo esto, y tenemos muy malas estadísticas, la consecuencia de todo esto, ¿hacia dónde vamos? Y esa siempre es como acabo yo las explicaciones y las presentaciones de mi libro. Pues ¿hacia dónde vamos? Pues vamos, sinceramente, hacia otra burbuja inmobiliaria. Vamos claramente, de nuevo, porque no hay, repito, no hay ningún incentivo a modificar esta situación y tenemos unas dificultades y unas barreras psicológicas y unas barreras, digamos, históricas que no nos van a permitir tener un modelo parecido al de nuestros socios europeos. ¿Por qué? Lo único que nos puede salvar de una nueva burbuja, ¿cuál es? Pues el que el sistema financiero no sea tan generoso como lo fue en el pasado. Los bancos puede que hayan aprendido, no lo sé. Mi sensación es que los bancos, que cada vez, como saben ustedes, son cada vez menos, más grandes, y claro, su actividad en los últimos años, una vez que se rompió la burbuja, ha sido básicamente vender sartenes, comisiones y muy pocas operaciones, digamos, de su negocio, porque yo, una de las anécdotas que también me acuerdo es que la banca, cuando decían entre dar dinero a una empresa que empieza, a una startup, a un autónomo, etcétera, y dar un dinero para una hipoteca, no lo tenían muy claro. Prefieren 1000 veces dar dinero para el sector inmobiliario porque es mucho más fácil controlar a esas personas, saben que si no pagas te van a quitar la casa y por lo tanto tienen muy fácil el recobrar el dinero invertido, aunque como la experiencia que nos tenemos es que buena parte de esa quiebra de muchos bancos lo hemos pagado y cajas de ahorros las hemos pagado entre todos. Y como tienen la seguridad de que volveríamos a pagar también la nueva fiesta y la nueva orgía que se puede venir encima, pues en ese sentido los bancos vuelven a pensar que será bueno volver a prestar dinero solamente para comprar vivienda. Vivienda que poco a poco, sobre todo ahora mismo se ha estado vendiendo la de segunda mano, pero que ya en muchas ciudades se vuelven a empezar a ver grúas, nuevas promociones y volveremos a tener otra oleada digamos, de nuevas construcciones y volveremos a tener el mismo problema que tuvimos en el 2008. Tal vez no sea tan grave desde el punto de vista financiero, pero desde luego vamos a no tener, que es lo más difícil de explicar, lo que no vamos a tener es un modelo de acceso y un modelo similar al de nuestros socios europeos. Por lo tanto, yo lamento ser tan pesimista, pero tengo bajo, digamos, en mi historial mucho trabajo y mucho estudio que está plasmado en este libro que me ha costado casi 2 años y por lo tanto creo que no, desgraciadamente no me voy a equivocar en muchos grados alrededor de lo que puede pasar en los próximos años. ¿Está en nuestra mano modificarlo? Sí, ya les he dicho que socialmente tenemos que, digamos, cambiar nuestra mentalidad, inculcar a nuestros hijos y nietos que el modelo actual es insostenible y que lo que no puede seguir siendo es que una persona pague el 60, el 50, el 70% de su salario que encima son salarios relativamente bajos, pues lo incorpore para poder pagar una vivienda. Con eso seguiremos teniendo a los hijos en casa, en muchos casos, pero yo creo que es un problema social importante. Y si no somos capaces de cambiarlo y si las autoridades públicas, que no tienen mucho interés en hacerlo, porque desde el punto de vista político en España, como saben ustedes, nos movemos en clave de 4 años, legislatura, punto. Lo que se puede hacer en una legislatura, lo que no, más allá de 4 años, no sirve para nada. Entonces, esto es un proyecto, digamos, de largo plazo, es un proyecto de país, es un proyecto de sociedad y es un modelo que si ha funcionado en otros países y ha funcionado más o menos bien,
deberíamos intentar mejorar y copiar aquello que es bueno y que nosotros no hemos sido capaces desde hace muchos años de poner en práctica. Así que lamento ser pesimista, pero por lo menos les invito en ese sentido a los que quieran a leer el libro, que está disponible por Amazon y otras librerías, y por supuesto cada uno en nuestro ámbito podemos hacer y poner un poquito para que esto cambie, porque si no, repito, volveremos a tener una burbuja, y ha sido muy doloroso. Los que hayan estado cerca del sector de la construcción y otros sectores afines, ha sido muy doloroso para España desde el año 2008 lo que ha ocurrido, y esperemos que no vuelva a ocurrir. Pero, repito, solamente presionando a las autoridades públicas y presionando a la sociedad podremos obtener un resultado óptimo. Muchas gracias. Casadera. Laboral o casadera. Vaya, ¿no le aconsejarías nunca a tu hijo comprar una vivienda? No. ¿Prefieres que sea en alquiler? Yo nunca me he comprado una vivienda. Nunca. Tengo ya 58. Bueno, miento. Me he comprado una vivienda pequeñita en Laredo, pero es una cosa para jubilación. Pero yo siempre he vivido de alquiler, tal vez porque yo viví en una edad temprana, cuando estuve viviendo 3 años en Canadá, y claro, allí me empapé de otro modelo. Me empapé de un modelo, como decía, un modelo anglosajón, un modelo donde las personas en Canadá, yo siempre recordaba a mi cuñado, que ahí la universidad, aunque es pública, pero cuesta mucho dinero en países anglosajones. Y me acuerdo que él pasaba el verano pintando carreteras. Entonces se sacaba todo el dinero en verano para pagarse sus estudios. Es decir, era un modelo que luego venías aquí, claro, no entendías muy bien cómo era posible que la gente más joven en países, siempre ellos trabajaban para pagarse sus estudios, y por supuesto se independizaban económicamente de su familia a unas edades muchísimo más tempranas a lo que hacemos en el mundo latino, ¿no? Porque yo creo que somos parecidos en el mundo latino, España, Portugal algo menos, pero Grecia, Italia, somos el núcleo latino donde el concepto de familia también es muy diferente, que también eso es importante. Y desde luego, es decir, todo tiene su esfuerzo, y realmente el comprar una vivienda a una edad tan temprana solamente conlleva riesgos. Y sobre todo conlleva un estancamiento, digamos, en una situación, no te permite la movilidad. Yo tengo también un ejemplo, mi hermana, que vive en Canadá, se ha quedado a vivir allí y se casó. Ella vivió en Quebec, bueno, vivió primero en Vancouver y luego en Montreal. Y cuando tuvieron que salir porque hubo un problema con los referéndums de independencia en Quebec, pues todo el mundo anglosajón pues tuvieron muchos problemas y tuvieron mucha gente que salir de la ciudad porque prácticamente se quedaron arruinados. O sea, hubo una desbandada de empresas verdaderamente dramática. Claro, todas las personas que habían comprado vivienda se quedaron colgadas de la brocha porque no pudieron vender, y los que pudieron vender lo hicieron a unos precios tan sumamente ridículos que generaron unas pérdidas tremendas. Y eso ya me enseñó a que la vivienda, que es otro de los grandes mantras que supongo ustedes habrán visto en España, la vivienda nunca baja de precio. Eso es una de las cosas que se ha dicho siempre. ¿Cómo que no baja de precio? No, la vivienda es un bien tan seguro que nunca baja de precio. Pregúntenle a los que han sufrido durante los últimos años la caída la gente se ha arruinado directamente por la caída de los precios. Por tanto, gente joven, lo que sí hay que decirles es que luchen por un modelo, aunque es verdad que los jóvenes hoy día
por lo menos lo que yo veo, yo tengo un hijo de 23, empiezo a ver que ya no tienen esa pulsión por la propiedad. Y eso es algo positivo. Igual que no quieren tener coche, que es una de las cosas que también en nuestra época se dijo que cuando eras muy joven la gente se compraba un coche lo primero y luego la casa. Yo creo que ha cambiado y está cambiando en ese sentido. Son más colaborativos y son más de cooperar y digamos, vivir de alguna forma de otra manera. Por tanto, no recomiendo en ningún caso comprar. No sé si hay alguna cuestión Sí. que queráis preguntar. Muchas gracias. En Italia existe una cosa, una frase que es muy difícil de parecer que no existe. Se dice que la gente joven vive a 10 minutos de donde vive su mamá. Bueno, pues efectivamente en principio pues nos reímos de ello, pero es toda una filosofía. Allí los pueblos, casi todos los pueblos tienen un pequeño polígono industrial. La gente nace, vive, trabaja y muere en el mismo sitio. Aquí estamos permitiendo que las grandes ciudades crezcan de un modo desmesurado, con lo cual se necesita más vivienda. Yo no, si hiciera una política un poquito más lógica, que resulta que de 2 personas tenemos un hijo, 1,25 hijos, pero en las circunstancias que sobran viviendas. Pues no haría falta construir, en tal caso rehabilitar. Pero la cuestión sería, dado que hay una infraestructura de carretera, pues que los pueblos tuvieran su polígono industrial. Como vemos en Francia también se está haciendo. Usted ha dicho... Con respecto sí. al tema del alquiler, efectivamente en Alemania, por ejemplo, se dice que el 10% de los ingresos van al alquiler de la vivienda. En este momento, IKEA está fabricando unos módulos de viviendas prefabricadas que desde luego tienen un aspecto fantástico, ¿sí? Y que valen justo la mitad de una vivienda convencional. Después tenemos que cambiar Sí, yo creo que ha tocado usted efectivamente dos de los puntos esenciales. Uno de los problemas que tienen las grandes ciudades efectivamente es digamos, la desbandada que tienen, sobre todo los polos de desarrollo, ¿no? Madrid, Barcelona, bueno, ahora que está tan de moda lo de la España vaciada. Bueno, yo vivo en Madrid y vengo mucho a Santander y claro, cuando uno viene los fines de semana, cuando viaja de Santander a Madrid, pues va gente muy joven, que la mayor parte de ellos o van a estudiar o van a trabajar, y no gente no tan joven. Quiere decirse que las capitales pequeñas o medianas están siendo absolutamente abandonadas por falta de desarrollo económico. O sea, eso es una realidad. En Castilla, perdón, Castilla, Cantabria, es decir, las ciudades de entre 100 y 200.000 habitantes o 300.000 habitantes prácticamente se están quedando las personas más mayores, los jubilados, los funcionarios y poco más. lo vemos, solo ir a la estación de autobús el viernes por la tarde, la cantidad de jóvenes que vienen y que regresan el domingo. Correcto. Eso es súper grande. Sí. Y lo que usted comenta de los polígonos, precisamente cuando yo estaba en el ministerio y sobre todo desarrollando políticas de vivienda, yo recuerdo hablar con muchos alcaldes precisamente para la instalación de polígonos industriales. En la ley del suelo de 2007, y eso fue a instancia mía y de otra gente, sí metimos una coletilla de que además había que reservar suelo para construir viviendas, suelo también para uso industrial. Claro, a mí me decían muchos alcaldes que el polígono industrial no es muy sexy, ¿no? El polígono industrial no es muy sexy, lo que es más sexy son los campos de golf y los chalés adosados, ¿no? Y eso ha sido la política que se ha hecho en España en los últimos 30 años. Es decir, llenar las costas, aparte de destrozarlas, de campos de golf donde no hay agua. Curiosamente, en las zonas donde no hay agua, y ahora hay un problema de sequía otra vez brutal.
Entonces, hemos hecho mal como sociedad, como decía yo al principio, y como autoridades públicas, el que nos hemos dejado llevar por, digamos, por el corto plazo. Por el corto plazo, que efectivamente políticamente es mucho más rentable que haya golf y haya chalés adosados, y el polígono industrial, donde implica tener industria, etcétera, pues como que no gusta. Y eso, los únicos que han sobrevivido en este campo es el País Vasco. País Vasco, Navarra, algo en Aragón, un poquito en Cataluña, lo que queda, han sido las zonas donde efectivamente, y ahí es donde ahí se nota la diferencia entre el salario, por ejemplo, que cobra un trabajador en Euskadi de la industria y lo que cobra, con todos mis respetos, un trabajador del sector servicios en cualquier sitio de España. Entonces, tenemos un 12% del PIB dedicado al turismo, donde primero el trabajo, como todos sabemos, es de una cualificación media-baja y con salarios muy, muy, muy bajos. Y por lo tanto, hemos preferido eso a tener realmente otro modelo de sociedad. Yo creo que en ese sentido ya es tarde, porque hay zonas donde ya prácticamente es irreversible el tener una sociedad completamente de servicios, pero o nos reconvertimos y generamos nuevas formas de negocio y formas de industria, o España va a acabar, como decía alguno, un país de camareros, con todos mis respetos. O sea, es tan digna la profesión de camarero, por supuesto, pero eso genera efectivamente un país con bajos salarios, baja cualificación y necesidades de formación muy, muy curiosas, que es que estamos yendo hacia un modelo de producción cada vez con requerimientos menores de formación y, sin embargo, tenemos la mayor tasa de universitarios de toda Europa. De toda Europa. O sea, tenemos una universidad casi en cada pueblo. ¿De acuerdo? Y, sin embargo, ¿para qué estamos formando a tantos universitarios sabiendo que después van a tener unas dificultades muy importantes de generación de trabajo productivo y salarios dignos y salarios? Por lo tanto, creo que lo hemos hecho mal y creo que el problema ha sido, repito, doble. Las autoridades públicas, pero la propia sociedad tampoco ayuda en ese sentido. Es que es absurdo, es que esto hay que cambiarlo. Aquí tenemos la universidad, con todo el respeto. Tenemos, por ejemplo, náutica. Es que no tiene ningún sentido que haya una escuela de náutica. Posiblemente que hay una que haya en todo el norte, es suficiente. Aquí queremos 4 o 5. Es absurdo todo esto. La industria, pensé que con esto del COVID se iba a aprender algo, pues no se ha aprendido nada. El país tiene que tener la tendencia a ser autosuficiente. Es que es imposible, no tiene sentido que estemos importando productos cuando se puede exportar. Cierto. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido a la presentación de este libro. No lo olviden, Vivienda, la revolución más urgente, de Alejandro Nurrieta. Enhorabuena por esta nueva edición, Alejandro. Muchas gracias. Y os esperamos para la próxima. Gracias. Muchas gracias. 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 El tema, ya ves que empiezo hablando. Venga. Ya te voy a pegar una llamada y pegamos una charla. Claro. Porque el tema de la vivienda pública es un problema que hay porque un concurso que lo construyen en el orden de puta madre, pero no lo llevo. Tú ya has estado con tres subcontratas y por no sé si me parece.